buenas, estimados y estimadas profesionales. Hoy vamos a ver la clase de priorización. Sin embargo, vamos a repasar la parte diagnóstica que estamos viendo en la clase anterior. Bueno, ya hicimos práctica de diagnóstico, ya nos quedó claro cómo seleccionar los diagnósticos en Ananda, cómo los redacto, ¿verdad? Qué tipos de diagnósticos hay también en enfermería y toda la utilidad de la plataforma a la hora de apoyarnos a realizar el diagnóstico, ¿verdad? En el proceso de atención o proceso enfermero. Entonces habíamos visto que lo que diagnostica enfermería es una respuesta humana, que era a diferentes niveles. También habíamos visto la definición de diagnóstico, la comparación, que era un diagnóstico médico, que era un diagnóstico de enfermería, y el porqué, ¿verdad?, de cada uno de ellos, la estructura de la taxonomía, componentes, recuerden que vimos los componentes también, y algunos ejemplos, ¿verdad? Estuvimos haciendo ejemplos de los diferentes tipos de diagnósticos. Recuerden que estas diapositivas son muy importantes porque aquí definimos cada uno de ellos y también damos como la estructura de cada uno de ellos para que lo tengan más a mano, sea más fácil, ¿verdad? Entonces con eso nos vamos a guiar a la hora de hacer diagnósticos. Esta clase entonces le corresponde al tema de priorización, porque como ya vimos van a haber casos más cortos que tenemos 5 diagnósticos, 3 diagnósticos, sin embargo van a haber casos donde yo tengo mucha más información y puedo tener una lista de 10 diagnósticos. Entonces es imposible realmente poder abordar tantos diagnósticos con el tiempo que tenemos, a veces 5 minutos, a veces media hora, hay los mejores casos 1 hora, ¿verdad? Cuando es atención más inmediata. Tal vez tengamos una persona con un internamiento de 1 semana, entonces lo que tengamos que hacer es en esa semana y punto, ya después no la vamos a volver a ver, la podemos referir hacia otro compañero, es lo ideal. Pero en el peor de los casos, esa persona no va a volver a tener atención de enfermería. Entonces tenemos que abordar lo que podamos en esa semana. Hay otros casos que vamos a tener un internamiento prolongado, que puede ser que tengamos a la persona meses. Entonces eso nos va a permitir mayor apertura a la hora de trabajar con el usuario y la usuaria. ¿Okay? La idea de esto también es que yo le pueda dar un seguimiento. Entonces que el compañero de la tarde pueda trabajar sobre lo que ya yo realicé en la mañana, ¿verdad? Y el de la noche continúe también. Ese es el ideal, ¿verdad? Sabemos que realmente no se cumple. Tal vez en el ámbito privado sí sea un poquito más factible. Tal vez también si trabajamos en la comunidad se pueda dar, ¿verdad?, este tipo de ambientes como más beneficiosos para el seguimiento y el trabajo que realiza enfermería, o tal vez trabajemos, qué sé yo, en empresa. En las empresas yo tengo a la población ahí, ¿verdad? Entonces es un poquitito más fácil a la hora de realizar proceso de enfermería. Y también hay otros tipos de ambientes no tradicionales donde el tiempo es un poco más flexible para yo poder trabajar los diferentes diagnósticos. Entonces, en el peor de los casos, tengo 5 minutos, 10 minutos, media hora, en el peor de los casos. Qué sé yo, emergencias, que es lo más común, la mayor cantidad de quejas, ¿verdad?, al ver este tipo de materia. Entonces, yo tengo que priorizar esa cantidad tan grande de diagnósticos que tengo. Hagamos una lista aquí antes de empezar a ver los diferentes tipos de priorización. Hagamos una lista de qué diagnósticos podemos tener. Qué sé yo, ansiedad, ¿verdad? Puede ser patrón respiratorio ineficaz. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Patrón respiratorio ineficaz. Puedo tener también afrontamiento ineficaz. Puedo tener dolor, también riesgo de deterioro de la función cardiovascular. Todos estos están en Nanda. ¿Qué más? Podemos tener, ¿qué puede ser? Hipertermia. Puede ser autogestión ineficaz de la salud. Vean que ya son demasiados.
sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagnósticos. Ya son bastantes y pueden haber casos donde yo tenga más diagnósticos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué abordo? Si yo les preguntara a ustedes cuál abordarían de primero, algunos me dirían, bueno, podemos irnos tal vez por la ansiedad o por el afrontamiento. Hay muchas personas que si no están afrontando bien la situación o presentan ansiedad, de ahí realmente la intervención no va a servir porque ni siquiera nos van a escuchar, ¿verdad? Puede ser que yo necesite primero intervenir la ansiedad. Otros de ustedes pueden decir, bueno, no, la verdad es que lo más importante es el patrón respiratorio y la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque amenaza la vida. ¿Okay? Es lo más importante ahorita, estabilizarlo. Está bien, tienen razón. Otra persona puede decir, bueno, no, la verdad es que yo trabajaría la hipertermia, porque puede ser que esté causando todo esto, el dolor, puede ser que también lo esté causando. Puede ser que esa sea una respuesta. Otra persona puede decir, bueno, puede ser que trabajemos autogestión ineficaz de la salud, porque resulta que él tiene patrón respiratorio ineficaz, tiene ansiedad, tiene dolor, tiene hipertermia, tiene demás, porque no se está cuidando su salud. Bueno, puede ser también, podemos trabajar autogestión ineficaz. Entonces, cada uno de ustedes va a tener una respuesta diferente. Y quién está bien y quién está mal, ¿verdad? No podemos decir, bueno, es que la compañera está mal porque va a atender la ansiedad primero que la parte respiratoria. No puede ser posible eso, ¿verdad? El otro compañero está mal porque vamos a atender primero la hipertermia, ¿no? Tampoco puede ser posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en qué atender primero? Entonces, para eso hicimos esta lista de formas de priorizar los diferentes diagnósticos de enfermería, porque no podemos abordarlo todo. Entonces, el primero de ellos se llama preservación amenaza de la vida, amenaza de vida, que era esto que les decía, un patrón respiratorio ineficaz me amenaza la vida, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera priorizar con esta lista, yo podría decir, bueno, ante todo el patrón respiratorio y la parte cardiovascular es lo que me amenaza la vida, aunque sea un riesgo, ¿verdad? Es lo que me está amenazando la vida. Tal vez la ansiedad me pueda complicar ese patrón respiratorio o ese riesgo de heterofusión cardiovascular, pero puede que no amenace la vida, ¿verdad? En este momento, con esta lista de diagnósticos que tenemos. ¿Puede que se complique la situación? Sí, ¿verdad? Pero lo más importante es el patrón respiratorio, por ejemplo. En urgencias se deriva por el ABC, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la parte aérea, sería lo más importante. Entonces, seguimos diciendo que el patrón respiratorio sería el más importante. Vean que ya llevamos dos, que es el patrón respiratorio. Ahora, ¿cuántos de estos tengo yo que elegir? En realidad, lo ideal es que sean dos, ¿verdad? Por ejemplo, si elegí amenaza a la vida y el de urgencias, bueno, ya están diciéndome que me tengo que enfocar en el patrón respiratorio. O incluso podremos abordar el patrón respiratorio y el riesgo de deterioro de la función cardiovascular, ¿verdad? Si nos da chance, si realmente es la prioridad ahorita, podemos abordar los dos. ¿Okay? Porque amenazan la vida y un tema de urgencias. ¿Okay? Entonces abordamos esos dos. Ahora, hay otro método que es el CURE. Entonces empezamos por lo crítico, ¿verdad? Lo crítico, lo urgente, lo rutinario y lo extra. Entonces empezamos por lo crítico, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo crítico? Volvemos a los dos ejemplos. Alguien puede decir, bueno, la hipertermia podría ser, podríamos agregar ese ahí. Alguien podría decir el dolor, es realmente importante. Y seguimos con la parte fisiológica. Vean que hasta ahí vamos con la parte fisiológica. Luego
tenemos otro que se llama la jerarquía de necesidades de Maslow. Tal vez alguien ya lo ha escuchado, esto es Maslow. El que no importa, vamos a repasarlo. Resulta que Abraham Maslow fue un psicólogo muy famoso, que él propuso que las necesidades humanas se dividían como en una pirámide. Entonces la base de esa pirámide es la parte fisiológica, las necesidades más básicas: comer, eliminar, respirar, ¿verdad? Toda la parte funcional, básicamente. Luego seguimos a una parte de seguridad, de protección. ¿Ok? Qué sé yo, tener seguro social, por ejemplo, que el barrio no sea conflictivo. Luego viene la parte de relaciones y por último la parte de realización personal. Digo que fue uno muy famoso porque realmente impactó mucho cómo se tomaban en cuenta las necesidades de las personas. Este psicólogo impactó mucho la enfermería en sí. Entonces, muchas de las teorizantes del paradigma de la integración se basan en Maslow. Así ya esté ahorita realmente obsoleto, pero muchas de ellas se basan en Maslow. Entonces, esa es la famosa jerarquía de necesidades. Podemos basarnos en ella y si nos basamos en ella, otra vez sigue estando la parte fisiológica de primero, ¿verdad? Que obviamente es lo que hay que atender. Entonces, si utilizamos las primeras 4, tenemos los mismos diagnósticos. Si cambiáramos la lista, si cambiáramos esta lista y quitáramos patrón respiratorio, quitáramos riesgo de deterioro de la función cardiovascular, hipertermia, sería otra historia. Por ejemplo, dirían, bueno, lo más importante es el dolor, ¿verdad? Ahorita hacemos el ejemplo. Ahora, hay otra forma de priorizar, vean acá, que es la preferencia de la persona. Muy pocas veces utilizamos esa, realmente muy pocas veces, porque no nos ponemos a preguntar qué necesita la persona, qué la persona ve como más importante. Porque puede tener toda esta lista, puede que se esté ahogando, ¿verdad? Que esté necesitando una mascarilla, y lo más importante para la persona sea el dolor. Es que el dolor es lo que no estoy pudiendo soportar. Van a haber situaciones de situaciones. Hay situaciones donde yo no le puedo preguntar a la persona para ella qué es lo más importante. Sin embargo, va a haber situaciones que sí. Qué sé yo, un ambiente más controlado, un internamiento a larga estancia, una visita domiciliar, una consulta ya, un seguimiento, ¿verdad? Donde yo pueda negociar con el usuario cuál diagnóstico vamos a trabajar. De hecho, uno de los compañeros me decía, por ejemplo, en la atención a adicciones, lo que yo como enfermero quisiera es que el usuario dejara de consumir, ¿verdad? Pero hay que ver la preferencia de la persona. Si vemos la preferencia, que es por donde nos tenemos que ir con adicciones, el dejar de consumir nunca va a ser una opción, ¿verdad? Ellos van a intentar todo lo posible por seguir consumiendo. Entonces hay que negociar con esa persona, eso es lo que involucra esta preferencia de la persona. Hay que negociar qué es lo que podemos ir trabajando. Obviamente nosotros siempre vamos a encaminarlo para que disminuya el consumo, por lo menos, que quite el consumo, por lo menos lo disminuya, pero no siempre lo que queremos es lo que la persona va a poder realizar, ¿verdad? Eso es lo que significa esta forma de priorizar. Entonces es importante trabajar con esa persona, ¿verdad? No por esa persona, es con esa persona. Lo agudo versus crónico también, que podemos dejar esperar y que tenemos que resolver ya. Problemas actuales versus problemas potenciales. Esto va muy ligado a lo que es los diagnósticos reales versus los diagnósticos de riesgo. Hay ocasiones donde sí el riesgo es más importante, pero por eso tenemos que usar varias formas de priorizar. Casi siempre, la mayoría de las veces, el más importante es el diagnóstico real. Eso es lo que significa esta penúltima.
Más importante, el diagnóstico real. La ansiedad, el patrón respiratorio, el afrontamiento, el dolor y el riesgo podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Podemos priorizar los reales. Y la última forma de priorizar que tenemos por acá es la red de razonamiento lógico, que esa la vamos a ver a profundidad. Y ahorita se las voy a explicar. Aquí también falta una que son las teorías en enfermería. En realidad es otro talón de Aquiles que tiene enfermería aparte del proceso. Pero desde la teoría, pongamos a Gordon. Si utilizamos Gordon, ya que estamos valorando con Gordon y estamos eligiendo los diagnósticos en base a Gordon, para Gordon el patrón más importante es el patrón 1. ¿Se recuerdan? Que eso lo mencionamos. Entonces, si el diagnóstico más importante es el patrón 1, ¿cuál diagnóstico va a ser el prioritario? Autogestión ineficaz de la salud. A pesar de que yo tenga los otros. No significa que si yo trabajo autogestión voy a dejar de lado patrón respiratorio ineficaz. No, eso no significa. Sino que simplemente va a ser el foco donde yo me voy a concentrar. Eso es lo que significa el diagnóstico prioritario, es el foco. Eso les va a quedar más claro con la red. Si yo me baso en Virginia Henderson con las necesidades básicas, entonces sería el patrón respiratorio ineficaz. ¿Por qué? Porque la necesidad 1 es respirar con normalidad. Listo. Y así sucesivamente con las diferentes teorizantes. De hecho, Oren, que es la más conocida, Dorothea Oren, también dice que el requisito universal número 1, ¿verdad?, es respirar. Es respirar. Se me olvidó si era con normalidad. Es la respiración, básicamente. Luego viene la alimentación, luego viene la eliminación y así sucesivamente. Hasta llegar a la parte espiritual. Por eso les digo, muchas se basan en esta jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Ok? Entonces, lo ideal es elegir 2. Ya ustedes, dependiendo del lugar, pueden elegir cuál, ¿verdad? En cuál basarse. Vean que esa preferencia de la persona no aplica para emergencias realmente, a menos de que la persona esté estable, pero la podemos utilizar en otros ambientes. Igual que la red de razonamiento lógico, que es la que vamos a profundizar porque las demás ya son de dominio de ustedes. La red sí es un poquito más nueva, por así decirlo, y muy pocos enfermeros saben utilizarla. Entonces vamos a ir a ver esa red. La red lógica, y para eso necesitamos un caso que ya vamos a verlo. La red lógica es un juicio diagnóstico. Es un ejercicio mental, ojo, un ejercicio mental que yo como enfermero voy a utilizar para aplicar mi juicio diagnóstico. No significa que con las otras formas de priorizar yo no lo aplico, pero con este ejercito lo que es el razonamiento lógico a la hora de conectar las diferentes necesidades que tiene el usuario o la usuaria. Entonces vamos a ver qué es esto de la red. Esta red, para ya irnos a ver cómo se estructura, esta red pertenece a un modelo que se llama modelo ARIA o PT-ARIA, donde trata de abarcar de cierta forma cómo los enfermeros priorizamos para intervenir. Y eso lo voy a enfatizar en la parte de los resultados, ¿verdad? Cuando vemos los resultados. Al yo aplicar el modelo ARIA, que la red de razonamiento es su herramienta, bueno, una de las herramientas, aplico juicio diagnóstico. Por lo general los enfermeros no aplican juicio diagnóstico, aplican juicio terapéutico. ¿Qué es el juicio terapéutico? Simplemente decir, bueno, la persona ocupa la intervención en X, ocupa terapia de relajación, ocupa monitorización de signos vitales, ocupa asistencia en actividades de la vida diaria, etcétera, etcétera. Ese es el juicio terapéutico. Y una vez que yo tengo el diagnóstico, patrón respiratorio ineficaz, me voy al juicio terapéutico.
de una vez. Eso es lo que hacemos los enfermeros. Y nos brincamos toda la parte de priorización, de análisis de la situación de la persona y de resultados, que eso, como les digo, lo vamos a enfatizar en la próxima clase. Entonces, para ejercer ese juicio diagnóstico, yo tengo que analizar las necesidades que tiene el usuario, así sea en un minuto. Yo tengo que analizarlo y poder decir, esta es la más importante, esta es la que voy a abordar de primero. Entonces, la red, vean que dice representación visual y análisis iterativo de las relaciones entre los diagnósticos. Lo que vamos a hacer es analizar y razonar las complejas historias de las personas. O sea, vamos a tratar de encontrarle sentido de cómo se conectan las diferentes necesidades. Como todas las personas son diferentes, todas las redes van a ser diferentes. Y eso es un problema muy grande porque para los trabajos a veces hay redes iguales, cuando en la vida real no hay una red igual. Y al igual que no hay un plan de cuidados igual, eso lo vamos a ver más adelante, porque va a estar influenciado tanto por la historia de la persona como por la capacidad o la habilidad que tenga el enfermero de realizar proceso de enfermería. Obviamente, entre más experiencia tenga yo, entre más conocimiento tenga yo, más completo va a estar este proceso que vayamos a hacer con la persona. Al yo realizar la red de razonamiento lógico, me comprometo a poder abordar a la persona en todas las dimensiones: físico, psicológico, emocional, familiar y social. ¿Ok? Entonces, ¿cómo realizo yo esa red? Vamos a verla paso a paso. Aquí yo les dejo esta diapositiva donde viene paso 1, coloque el nombre de la persona en el centro. Paso 2, escoja los diagnósticos. Paso 3, ¿verdad? Y ahí se pueden ir guiando. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo vean acá y en un próximo video vamos a hacer más ejemplos de esa red. Vean que lo primero que yo hago entonces es poner a la persona en el centro. Pongo el usuario, que es lo más importante para nosotros. Puedo ponerle ahí las siglas y pongo las necesidades. En este caso vean que tiene muchas. Podemos tener 3, podemos tener 2, podemos tener 5, podemos tener 20. Ojo que este es un ejercicio mental, ¿verdad? Lo sigo repitiendo porque tienden a frustrarse un poquito cuando ven que son muchas necesidades. Por lo general no trabajamos con tantas necesidades, por eso hay que ser concretos y hay que discernir bien cuál es la necesidad que está presentando el usuario. Entonces vean que en este caso tenemos bastantes, ponemos alrededor todas las etiquetas diagnósticas, solo las etiquetas. Aquí no es relevante colocar en el ejercicio los factores ni las características, con solo la etiqueta, ¿verdad? Ansiedad, baja autoestima situacional, deterioro de movilidad física, trastorno de imagen corporal, riesgo de estreñimiento, riesgo de caídas, etcétera, etcétera. Lo ponemos, ¿verdad? Y luego vamos a empezar a unir las diferentes necesidades de la persona. Entonces vean acá abajo, vean el montón de flechas, ¿verdad? Esas son las conexiones lógicas con razonamiento lógico, con juicio clínico, con juicio diagnóstico que estamos haciendo para poder ver cuál es la necesidad que impacta la mayor cantidad de las otras necesidades. Vean que acá deterioro de la movilidad física pinta como que es uno que está generando muchas necesidades. Deterioro de la movilidad física, entonces genera la ansiedad, genera el riesgo de aspiración. Deme un momento acá que con este es más fácil. Genera la ansiedad, genera el riesgo de aspiración, la incontinencia urinaria total, el riesgo de caídas, el riesgo de estreñimiento, el riesgo de esterointegridad cutánea y la baja autoestima situacional. Vean que se genera muchas otras necesidades, muchos otros diagnósticos. Entonces, ¿cuál vamos a trabajar? El que tenga mayor cantidad de necesidades, ¿verdad?
Ahorita les voy a dar algunas indicaciones para interpretarlo, pero básicamente el que genere mayor cantidad de problemas. Ese es el que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que si yo trabajé deterioro de movilidad física voy a dejar tirado ansiedad? No. Al yo trabajar deterioro, voy a estar trabajando tanto a los diagnósticos que él impacta, que son las flechas que salen, como a los que a él lo impactan, que son las flechas que recibe, ¿verdad? En este caso no recibe ninguna, pero vamos a estar trabajando en las dos direcciones, ¿ok? Y vamos tal vez, si abordamos deterioro de la movilidad física, vamos a solucionar la ansiedad, vamos a solucionar el riesgo de aspiración, el riesgo de caídas, y ya tal vez solo me quede la baja autoestima, deterioro, espérenme para ver, el riesgo de deterioro de integridad cutánea y el riesgo de estreñimiento. Entonces ya solucioné varias de las necesidades que él generaba, ¿verdad? Y ya puede ser que no tengo 10 diagnósticos, sino ya solo tengo 3 o solo tengo 5. Y disminuí la cantidad de necesidades y mejoré la calidad de vida de esta persona. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo de esta red, porque este es un ejercicio más práctico, ¿verdad? Y como les digo, en los próximos videos vamos a utilizar el caso, priorizarlo con estas formas que vimos al inicio y luego hacer la red, para que ustedes vean la practicidad de esto. Entonces, a la hora de hacer la red, bueno, este era lo que teníamos la clase pasada, ¿verdad? Los diferentes diagnósticos, ya nosotros tenemos la lista para poder hacer esa red. Este es un caso pequeño, en realidad vamos a utilizarlo de ejemplo básico para que ustedes aprendan cómo yo poner las líneas, ¿ok? Y cómo lo interpreto al final. Entonces, vean. Este caso dice que es un hombre de 42 años, soltero, vecino de Guadalupe, labora como contador en una organización pública, vive con su novio, ¿verdad? Y ahí vemos, ahí nos están diciendo ya información importante. 41 años, hace 10 años. Ingresa el día de hoy a las 8 a.m. en compañía de su pareja al servicio de emergencias del Hospital Calderón Guardia. Signos vitales, viene la presión arterial, 113/82, frecuencia cardíaca 122 latidos por minuto, 17 respiraciones por minuto, saturación de 97, temperatura 38.7. Antecedentes patológicos personales, padece de VIH hace 4 años, se encuentra con baja carga viral. Consume fármacos para mantener los niveles de CD4 adecuados, tiene adherencia de tratamiento. Todo bien, pero vemos que el antecedente es importante. A la valoración física presenta lesiones en piel tipo pápula. El usuario refiere dolor 6 de 10 en la escala EVA, ¿verdad? Que es la del dolor. Prurito en las áreas donde hay pápulas. Que ya se van dando una idea ustedes del caso. Presenta labios resecos, rubor y caliente al tacto, sudoración excesiva, sed, escalofríos, tos, cefalea y debilidad. El usuario indica que le comenzaron a salir la noche anterior. Presentó primero fiebre de 38, pasando a 39,5 grados. También presentó escalofríos, cefalea o dinofagia, congestión y tos durante toda la noche, similar a cómo se siente ahorita. Entonces dice que el señor J menciona que en el mes anterior él y su pareja, espérenme que me corrí, él y su pareja habían ido a Sudáfrica como parte de un programa para enseñar inglés a niños de bajos recursos. Pasaron 2 semanas en pueblos vulnerabilizados. Ya ustedes se van dando una idea de qué puede tener este usuario, ¿verdad? Bajo condiciones pobres. Hace una semana comenzó con los síntomas de gripe, pero al hacer teletrabajo todos los días no había visto la necesidad de ir a consultar, ¿verdad? Estos síntomas, y se empezó a empeorar. A la valoración física, el usuario presenta escala Glasgow 15, consciente, orientado en las 3 esferas, estamos bien por ahí. Tiene pulsos irregulares, en extremidades afectadas presenta tiempo de llenado capilar 4 segundos, ¿verdad? Ya ahí estamos, tiene afectada esa parte cardiovascular. Se observan pápulas en manos, pies, pecho, rostro y ano. Existe enrojecimiento en las áreas con pápulas y algunas áreas muestran rasgaduras, entonces estuvo rascando el usuario.
En cuanto a los valores antropométricos, peso 62 kilogramos, talla de 1,74 m y circunferencia abdominal de 80. El índice de masa corporal en realidad está normal. El usuario se muestra asustado, con mucho temor por la incertidumbre de no saber la patología que tiene, comienza a llorar pues se siente impotente, expresa disconfort, comienza a mostrar ánimo irritable y expresa desconfianza en las sugerencias que le brinda el personal. Expresa pena y siente que pierde control, indica que se ha cuidado mucho desde el diagnóstico de VIH y no se había vuelto a enfermar. Tiene miedo que no logre salir de esta enfermedad. Presenta síntomas de ansiedad y dificultad para organizar la información. Menciona que no sabe cómo afrontar esta situación, pero se aferra fuertemente a Dios, que lo va a ayudar, ¿verdad? Y conserva la esperanza que todo va a salir bien. Se aplica aislamiento protector, porque él tiene VIH, por contacto y por gotas, porque se sospecha de viruela símica. ¿Okay? Se mantiene en observación con curva febril e hidratación. Se aplican antipiréticos y analgésicos. Se espera confirmación del diagnóstico, ¿verdad? En este caso, llega al Hospital Calderón Guardia, pero puede haber llegado a cualquier área de salud, puede haber llegado a Levi's incluso, y tenemos que proceder. Entonces vean que es un caso un poquito complicado porque es viruela símica, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo en aislamiento y tras de ver el usuario está expresando tener síntomas de ansiedad y que no está pudiendo afrontar la situación, ¿verdad? Ya en este caso podemos hacer la valoración, ¿verdad? Vemos cuáles patrones están alterados y no, y ahora sí vamos a sacar los diagnósticos. Vean que aquí ya está la lista de diagnósticos hecha para poder hacer este ejemplo de red. En el patrón 1, esto es hecho por grupo de estudiantes, entonces puede ser que le falte alguno o que le sobre alguno, pero esta es la lista que nos dieron. Digamos que estamos recibiendo el turno, estamos viendo el caso y esto fue el trabajo que hizo el otro enfermero o la otra enfermera. Resulta que ellos diagnosticaron que tiene riesgo de infección relacionado con deterioro de integridad cutánea e inmunosupresión, tiene protección ineficaz, relacionado con autogestión ineficaz de la salud, manifestado por alteración de la sudoración, escalofríos, tos, expresa picazón y debilidad. Vean que en realidad está respondiendo al caso. En el patrón 2 tiene deterioro de integridad cutánea relacionado con infecciones e inmunosuficiencia, manifestado por alteración de la piel y prurito. Tiene hipertermia relacionado con deshidratación, manifestado por rubor, estado de ánimo irritable, piel caliente al tacto, taquicardia. Perfusión tisular periférica ineficaz, relacionado con conocimiento inadecuado sobre el proceso de la enfermedad, manifestado por tiempo llenado capilar mayor a 3 segundos y alteración de las características de la piel. Dolor agudo, relacionado con lesión por agentes biológicos, eso significa que es todo lo interno, ¿verdad? Los virus, las bacterias, el cáncer, por ejemplo, las diferentes patologías, manifestado por verbaliza cerca la intensidad utilizando escalas estandarizadas de dolor, que él dice que tiene 6 de 10, imagínense. Ansiedad, relacionado con dolores, estresores, situación desconocida, manifestado por llanto, angustia, expresa ansiedad, inseguridad, congoja, estado de ánimo irritable, nerviosismo, etc. Pero ese es muy grande. Vean que ese también tiene población en riesgo, personas que atraviesan una crisis situacional, ¿verdad? Y así es como se redacta. Y afrontamiento ineficaz, que es el último del patrón 10, relacionado con incapacidad para conservar las energías adaptativas, preparación inadecuada para el factor estresante, manifestado por capacidad deteriorada para afrontar una situación e inadecuada resolución de los problemas. También viene la población en riesgo. Entonces, si ustedes leen estos diagnósticos sin saber el caso, ya ustedes se pueden dar cuenta de qué es lo que tiene el usuario y ya saben qué es lo que van a ir a trabajar. Ahora lo que nos queda es decir, bueno, ¿cuál de todos trabajo? Si utilizamos la lista, vamos a hacer esto pequeño. Si utilizamos la lista que teníamos, de una vez vamos a hacer un ejemplo. Si utilizamos esta lista, si ponemos, bueno, preservación de la vida, ¿verdad? La parte de urgencias, entonces, bueno, ¿qué priorizaríamos? ¿Okay? Ya eso les queda de tarea a ustedes. Bueno, ¿qué priorizaríamos? Puedo utilizar el de amenaza a la vida,
de jerarquía de necesidades, puede ser que me vaya por la hipertermia, puede ser que me vaya por la perfusión tisular periférica ineficaz, ¿verdad? Ya ustedes eligen cuál es el método de priorizar, ¿verdad? Nosotros ahorita en el curso vamos a practicar la red porque es el menos conocido, pero los demás ya ustedes los manejan, entonces nada más es de estar conscientes de cuál yo voy a utilizar, porque hay que utilizar uno, que no sea como muchos de los enfermeros que nos dicen, no es que yo considero que es ansiedad y punto, pero ¿por qué es ansiedad? Porque lo digo yo y punto, ¿verdad? De eso no se trata, porque lo que estamos haciendo es perjudicando al usuario, estamos imponiendo nuestra voluntad o que, mira, es que es lo más fácil de trabajar. Estamos imponiendo nuestra preferencia ante las necesidades del usuario. Entonces, que no sea que es porque el que yo quiero trabajar y punto, ¿verdad? Que no sea esa respuesta, que sea el que responda a la condición del usuario, ¿verdad? Alguno puede decir, bueno, no, voy a utilizar el agudo versus crónico, entonces voy a utilizar los mismos, ¿verdad? Hipertermia, perfusión tisular periférica ineficaz o incluso protección ineficaz, ¿verdad? Puedo utilizar alguno de esos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Vamos a tener que determinar la forma de priorizar y vamos a tener que empezar a relacionar las diferentes necesidades para ver cuál es la necesidad prioritaria, ¿verdad? Ok, como les digo, eso lo vamos a practicar más para que quede más claro. Entonces, vean acá esas bolitas, es para la red de razonamiento lógico, ¿verdad? O razonamiento clínico. Entonces, yo tengo que colocar los nombres de los diagnósticos en esas bolitas. Este ejercicio lo pueden hacer aquí en Word, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer donde quieran, ¿verdad? Si se les dificulta demasiado, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, lo hacen a mano y lo envían. No hay ningún inconveniente con eso. Lo importante es que aprendan a hacer el razonamiento. Ahora, importante, recuerden, esto es un ejercicio mental. Ahorita lo vamos a hacer con las bolitas y con las líneas porque estamos aprendiendo. Pero en la buena teoría esto lo hace usted acá en minutos, ¿no? Vamos a fortalecer el razonamiento clínico. Y para eso yo tengo que tener un muy buen dominio del caso, un muy buen dominio de los diagnósticos y también manejo de la parte teórica, ¿verdad? De la parte fisiológica, de las patologías, de los tratamientos, de qué pasa si, ¿verdad? Hago esta intervención, etcétera, etcétera. Tengo que tener buen manejo del abordaje al usuario para poder decir, bueno, es que puede ser que por la ansiedad le pase esto, ¿verdad? O puede ser que la ansiedad es lo que esté causando que le aumente el dolor, o será que no, que eso no es cierto, etcétera, etcétera. En los diagnósticos yo les decía, no hay que suponer. Aquí sí podemos dejar volar un poquito más la imaginación, siempre basándonos en conocimiento ya, ¿cómo se llama? Verificado, ¿verdad? De un conocimiento ya más racional para poder unir las diferentes necesidades que tiene el usuario. Ok. Me falta este afrontamiento ineficaz y listo. Entonces vamos a colocarlo aquí. Lo pueden colocar en este orden, lo pueden colocar en otro orden, no hay ningún problema. Lo importante es que el usuario esté en el centro y las necesidades rodeen al usuario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a sacar una flecha. Aquí en formas. Ok. Como les digo, pueden utilizar el medio que ustedes quieran para hacer este ejercicio. Entonces aquí yo tengo estas necesidades del usuario. Vean que tengo 8 diagnósticos, puedo tener menos, ¿verdad? Va a depender del caso y de qué tanta información tenga yo del caso. Eso es un aspecto muy importante, la cantidad de información que tenga. Entonces vamos a ver. Con el caso pueden hacer pausa, pueden repasar el caso, pueden descargar el caso, pueden rayar el caso, como ustedes quieran, para poder hacer este ejercicio. Como les digo, vamos a practicar más. Simplemente para que ustedes aprendan
lo básico de cómo se estructura la red en esta clase. Entonces, bueno, importante. Los diagnósticos reales van a ser los que van a tener mayor cantidad de relaciones, los diagnósticos reales, en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque aquí vemos un diagnóstico de riesgo donde la pregunta es, ¿qué causa el riesgo? ¿Verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿el riesgo causa deterioro de integridad cutánea? No, más bien es al revés. El deterioro de integridad cutánea causa el riesgo. Entonces hay que irse preguntando qué causa qué, ¿verdad? ¿Qué causa qué en esta red que vamos a realizar? Entonces, ¿el riesgo de infección causa algo? Realmente no, ¿verdad? Bueno, puede aumentar la hipertermia, puede pasar, ¿verdad? Que el riesgo de infección puede hacer que aumente aún más la hipertermia. Puede pasar. Digamos que, listo. Porque los riesgos realmente no tienen tantas relaciones que salen, tienen más relaciones que entran, ¿verdad? Entonces vamos a ir uno por uno preguntándonos qué causa qué. Entonces por eso les digo que ese es un ejercicio de razonamiento clínico, razonamiento lógico. Protección ineficaz. La incapacidad de protegerme de amenazas internas y externas. Está caracterizado en nuestro caso por escalofríos, por tos, vamos a ver aquí, por tos, picazón, debilidad. ¿Y qué lo causa? Autogestión ineficaz de la salud, autogestión ineficaz de la salud, nada más. Entonces, protección ineficaz, ¿qué está causando? Está causando el deterioro de la integridad cutánea, está causando el dolor agudo, porque ese diagnóstico responde a la patología que está presentando el usuario. ¿Qué más causa? La hipertermia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué idea más tienen? Puede causar la perfusión tisular periférica ineficaz. Ese diagnóstico responde a la patología, recuerden. Y yo voy colocando las relaciones. Entonces, vean que esa flecha, alguien me puede decir, no, la verdad es que no causa el deterioro de integridad cutánea. No. Está bien. Esa flecha que está ahí tiene que tener una justificación. Esa relación mental que yo estoy haciendo tiene que tener una justificación, si no, no va ahí. Si no, simplemente se quita, ¿verdad? Simplemente. ¿Por qué? Porque tiene que justificarse. No puede ser que yo diga, no, la verdad es que voy a relacionar ansiedad con protección ineficaz. ¿Por qué? No, porque me parece importante. No, tiene que tener una justificación atrás. Ok, protección ineficaz eso. Ahora, el deterioro de integridad cutánea, ¿qué causa? Causa el riesgo de infección, ¿verdad? Causa el riesgo de infección. Recuerden que el deterioro de integridad cutánea es por las pápulas que está presentando. Causa protección ineficaz porque va a hacer que yo disminuya esa protección ante las amenazas. Vamos a ponerla aquí para que se vea mejor. Va a causar, vamos a ver, va a causar el dolor. ¿Ok? Va a causar la ansiedad al verme en esa situación. Va a causar el afrontamiento. ¿Ven? Entonces vean que un diagnóstico meramente físico se me está relacionando con diagnósticos más emocionales, más psicológicos. ¿Okay? Entonces esa es la idea de la red, poder relacionar las diferentes esferas de la persona. Eso es una de las partes más importantes. Ven que ya tenemos un montón de flechas. Como les digo, entre más diagnósticos, más flechas. A veces no son los diagnósticos del caso, entonces puede ser que nos quede ahí uno solito
o tienen muy poquita relación, entonces habría que valorar si realmente ese diagnóstico es del caso. Puede ser que tengamos 5 diagnósticos y las relaciones sean menos. ¿Okay? Entonces vamos a ver la hipertermia, ¿qué me causa? Podría ser protección ineficaz. A ver. No, mentira, la protección me causa hipertermia. Realmente hipertermia no. Ahora bien, también puede ser que un diagnóstico me quede con poquitas relaciones o que no tenga relaciones porque es muy específico, como este de hipertermia. Si hay un diagnóstico muy específico, incontinencia urinaria, estreñimiento, hipertermia, ¿qué más? Deterioro de la eliminación urinaria, bueno, todavía ese es un poquitito más grande. Puede ser que me quede con pocas relaciones. Casi siempre va a quedar un diagnóstico más amplio. A veces no, vamos a ver cuál nos queda en este ejercicio. Perfusión tisular periférica ineficaz. Realmente no me causa nada. Alguien puede decir que deterioro de la integridad cutánea puede causar perfusión tisular periférica ineficaz. Puede ser que alguien lo diga, ¿verdad? O al revés, porque se ve cambios en la piel, ¿verdad? El color, la turgencia y demás. Puede ser que sea al revés, perfusión tisular a deterioro de la integridad cutánea. ¿Okay? Dolor agudo. El dolor agudo que me causa, me puede causar ansiedad, ¿verdad? Me la está causando. El usuario dice que ya no soporta, que tiene miedo y me causa el afrontamiento ineficaz. Vean que siempre hay que pensar en el caso, qué significa el diagnóstico, qué conlleva el diagnóstico, qué características le coloqué yo, qué factores le coloqué. Eso es importante a la hora de hacer relaciones y también la parte teórica, como les decía. El dolor que más me causa, básicamente, puede ser el dolor me puede causar protección ineficaz también. Vamos a ver, pongámoslo ahí. La ansiedad, ¿qué me va a causar? La ansiedad me causa el afrontamiento ineficaz. La ansiedad me puede dar el deterioro de la integridad cutánea porque yo estoy ansioso y lo que está haciendo el usuario, porque también afrontamiento se relaciona con ese diagnóstico, lo que está haciendo el usuario es rascándose, ¿verdad? Es lo que está haciendo. No está controlando bien esos impulsos. Está rascando, ¿verdad? No entiende qué es lo que tiene, no sabe, le da miedo. Y la reacción que él tiene es rascarse, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Ok, el afrontamiento que más da, básicamente, podríamos decir que el afrontamiento ineficaz puede conllevar una protección ineficaz. Algunas personas lo ven así. Ojo que esto también tiene que ver con cada uno de nosotros como profesionales. Alguien puede no estar de acuerdo con estas relaciones. Puede decir, bueno, yo quitaría esta, yo pondría esta. Está bien. La idea es que este ejercicio me dé a mí un panorama más amplio de qué es lo que le está pasando a la persona y van a ver, espero, que lleguemos al mismo resultado que han llegado otros profesionales. Riesgo de infección, ya lo vimos y básicamente así quedaría. Como les digo, pueden haber más, pueden haber menos, va a depender. Ahorita lo estamos haciendo acá y puede ser que alguna relación esté ahí que haya que revisar. Igual esto siempre es importante depurarlo, darle otra ojeada. Entre más lo hagan, más fácil, porque es un ejercicio mental, recuerden, es un ejercicio mental, ¿verdad? Hay que grabarse eso, porque muchos dicen, yo no voy a estar haciendo este montón de líneas en el trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no? O sea, yo sé que por el tiempo y demás, pero esto es conocimiento enfermero, esto es de enfermeros para enfermeros, entonces, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Acaso el médico no va y revisa el libro a ver cuando encuentra una patología rara, no tienen sesiones y dicen, ok, bueno, ¿qué es lo que tiene el usuario? No sabemos,
tenemos estos síntomas, pero no le encontramos. Esto es lo mismo. Estamos viendo cuál es la necesidad más importante en el usuario. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico prioritario? El que tiene más relaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene este. Vamos a colocarle aquí 7 para guiarnos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este tiene 9. Vamos a ver si nos deja poner paréntesis. Ok, 9. Este tiene 2, este tiene 2, este tiene 5, este tiene 4, este tiene 5, este tiene 2. Entonces, los que tienen más relaciones son protección ineficaz y deterioro de la integridad cutánea. Esos serían los diagnósticos más importantes. Ahora podríamos trabajar los dos si tenemos tiempo. Podríamos trabajar solo deterioro de integridad cutánea. Ahora, hay otra forma también de priorizar acá en la red, que es el diagnóstico que más relaciones le salen. Entonces, si vemos, a este le salen 4. A deterioro de integridad cutánea le salen 5. Entonces sigue siendo deterioro de la integridad cutánea, ¿verdad? Entonces está la forma en que las líneas que salen y entran, en total, ¿cuántas son? Y donde solo le salen, ¿verdad? Eso lo vamos a practicar más. Por el momento así, a mano alzada, esta es la red que yo haría, digamos, así a mano alzada. Ahora, si ustedes lo intentan en la casa, puede que les salga otro resultado. Pero ojo, 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 aquí hay que apegarse al caso, hay que saberse muy bien los diagnósticos. Hay que manejar muy bien esto que está acá. El relacionado con, el manifestado por, ¿verdad? Para ver qué relaciones hay entre los diferentes diagnósticos. Vean que aquí ansiedad dice se relaciona con dolor, se relaciona con la parte del estrés, se relaciona con el llanto, con la parte de afrontamiento, ¿verdad? Por eso colocamos esa flecha. No es porque se me ocurrió, es porque tiene relación. Igual que protección ineficaz, se relaciona con la parte más fisiológica, por eso lo estamos relacionando. Igual riesgo de infección se relaciona con deterioro de integridad cutánea, ¿verdad? Entonces tengo que saberme muy bien los diagnósticos. Entonces, deterioro de integridad cutánea. Ahora bien, donde yo les digo, este ejercicio le pone objetividad a la priorización. Ya no es solo lo que a mí se me ocurra, ya no es solo porque yo quiero que sea el prioritario, porque es el que puedo trabajar y punto, sino es porque otros profesionales haciendo el mismo ejercicio, incluso con menos diagnósticos, tienen el mismo resultado. Este es el ejercicio que hicieron en clase los compañeros. Vean que es más sencillo porque tiene menos diagnósticos. ¿Y el resultado cuál es? Deterioro de integridad cutánea. Ven, ahí falta, ustedes pueden decir, bueno, no, es que el diagnóstico de dolor era muy importante. No sé por qué no lo incluyeron. No sé por qué no incluyeron el diagnóstico de protección ineficaz, porque sí era importante. O más bien, en las dos redes falta tal diagnóstico que no vieron. O en las dos redes la verdad es que ansiedad no era relevante, o sea, no, realmente no cumplía para ansiedad, qué sé yo. Pero vean que yo ahorita el ejercicio que yo acabo de hacer, más la red que hicieron los compañeros en clase, uno de los grupos que tuvimos, el resultado es el mismo. ¿Somos profesionales todos? Somos profesionales todos. ¿Estamos abordando el mismo caso? Estamos abordando el mismo caso. El resultado es el mismo. Eso es lo importante de la red de razonamiento lógico. Podemos llegar a las mismas conclusiones a la hora de priorizar y podemos darnos cuenta de qué es lo que está impactando más la salud de la persona, ¿verdad? En este caso concordamos con las otras formas de priorizar, que es la parte fisiológica, la parte más física, lo que sigue siendo más importante. Si quitáramos eso, como yo les decía, si quitáramos deterioro, si quitáramos riesgo de infección, si quitáramos hipertermia y perfusión tisular periférica, muy probablemente ya sí sea ansiedad, ya sí sea afrontamiento, lo que esté ocasionando que el usuario tenga esta cantidad de necesidades, ¿verdad? Entonces vamos a seguirlo practicando.
No significa, como yo les decía, que si vamos a abordar deterioro de integridad cutánea, vamos a dejar totalmente el lado afrontamiento o ansiedad, que es importante. Significa que si yo trabajo deterioro de integridad cutánea, voy a estar impactando todos los diagnósticos que están relacionados con él. Y vean que aquí es casi que la mayoría. Y aquí en este otro ejercicio, pues son todos se relacionan con él. Entonces, si yo trabajo voy a estar trabajando los demás y probablemente solucione a la mayoría de ellos y quite los riesgos que haya. Vea que por lo general los riesgos realmente no tienen tantas relaciones. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando. En un próximo video vamos a hacer más práctica, vamos a reiterar todo esto que les estoy diciendo y vamos a darles más tips para que puedan hacer este ejercicio más fácil y más aplicable a sus lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces los esperamos en el próximo video y en la próxima clase teórica, que va a ser sobre plan de cuidado, ya para ir finalizando con el proceso enfermero, proceso de atención de enfermería. Entonces, los esperamos, que estén muy bien. Cualquier duda me escriben, ya saben, al correo electrónico o al teléfono. Ahí yo les voy a estar contestando, igual por las consultorías también. Que estén muy bien y nos vemos.